Bien, muchas gracias por la compañía y nuevamente conectamos con la doctora Violeta Rosario, reumatóloga, y quien nos habló hace unos días sobre los tratamientos que se están poniendo en práctica en República Dominicana. Hace 2 días el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, anunció la preparación de las guías para tratamientos alternativos en República Dominicana con medicamentos diferentes que habían sido probados y para las autoridades habían dado muy buenos resultados. Esos tratamientos alternativos y las guías que se han estado preparando o ya se prepararon son las guías para el uso de la hidroxicloroquina y del fosfato de cloroquina, que es otro elemento, así como el tocilizumab en 162 miligramos. Este último es un tratamiento biológico especial desde la reumatología para casos de gravedad, en el caso del coronavirus. Le agradecemos a la doctora Violeta Rosario que nos apoye entendiendo cómo es el uso de estas guías y de estos procedimientos médicos para situaciones con el coronavirus, cuando en realidad son medicamentos de uso común en la reumatología, que es su especialidad. Sí, ya muchas gracias por la invitación. El otro día hablábamos sobre estos medicamentos y su mecanismo de acción. Cada vez hay más publicaciones demostrando la eficacia y la seguridad de esos medicamentos en el COVID-19. Todavía no he visto los protocolos, no sé si estarán incluidos. Me parece que tienen que estar incluidos porque son medicamentos, por lo menos en el caso de la cloroquina y la hidroxicloroquina, son medicamentos que tienen un precio bastante asequible, por lo cual si se tiene que usar de forma masiva, es algo que es una decisión inteligente a tomar. En el caso del tocilizumab, el tocilizumab que es de no de 162 miligramos, el tocilizumab de 162 miligramos es el subcutáneo. El que está siendo utilizado en su mayoría en los pacientes con COVID-19 es el endovenoso, que viene en frascos de 200 miligramos y de 80 miligramos. Se está usando en promedio, casi siempre se usa por peso, pero se usa en una dosis promedio de 400 miligramos cada dosis. Entonces, sí entiendo que los protocolos que están pendientes de publicar tendrían que tener la hidroxicloroquina y la cloroquina, asumiendo que por las publicaciones hechas en estos días anteriores, que el gobierno ha comprado dosis suficientes para una cantidad importante de la población infectada, sobre todo porque las publicaciones que han salido evidencian que mientras más temprano se le dé el medicamento a los pacientes, haciendo un pesquisaje evidentemente de analíticas y estudios radiográficos para una mejor evolución. Yo vi hoy una publicación que se hizo en la revista Clinical and Experimental Rheumatology, ya todo esto desde el punto de vista reumatológico. ¿Por qué? Por lo que yo comentaba el otro día. Los reumatólogos somos los médicos que más experiencia de uso tenemos con estos medicamentos. Y hasta el momento nadie nos ha preguntado cuál sería la mejor manera de tratar estos pacientes o si hay otros medicamentos que pudieran ser efectivos y que no se han estado utilizando. En el artículo muy bien explica el mecanismo de acción por el cual el virus activa el sistema inmunológico, cediéndole el paso al sistema inmunológico para que cree todo el daño. Al final, todo el daño está creado por el mismo sistema inmunológico del paciente, encontrándose en los pacientes abundantes células plasmáticas, abundantes macrófagos, se encuentran niveles muy altos de interleuquina 6, que es una citoquina proinflamatoria, como mencioné el otro día. Se encuentran niveles muy altos en la sangre de estos pacientes. Entonces, es como que el virus entra, crea una reacción y luego todo lo otro, todo lo que se desencadena es causada por el mismo sistema del paciente. Entonces,
Los tratamientos que han sido utilizados hasta el momento, como los antirretrovirales, que son el lopinavir y el ritonavir, que es la combinación con la marca farmacéutica más conocida que se llama Calera, no han demostrado una respuesta adecuada. Han sido utilizados, están en los protocolos de diferentes países, pero no se ha obtenido una respuesta mayor de los pacientes frente a este medicamento, frente a esta combinación terapéutica. En algunos países combinan el lopinavir con el ritonavir junto a la hidroxicloroquina o a la cloroquina, pero ahí te queda la duda de si esa eficacia está solamente dada por la hidroxicloroquina, porque también hay artículos que demuestran pacientes que usan hidroxicloroquina solo con una respuesta adecuada. Sin embargo, es una respuesta más lenta que cuando se usa la cloroquina o hidroxicloroquina con la acitromicina. Bueno, doctor, Yo, usted habló hace un momento de un artículo que el primero que ha salido desde el punto de vista de la reumatología en sí, el caso del coronavirus. ¿Qué es lo que sí. dice el artículo sobre los tratamientos y cómo actúa o actúan los medicamentos biológicos y las otras opciones que tienen los reumatólogos para facilitar, salvar la vida de los que tienen el virus, el coronavirus? Lo primero que hay que saber qué hace el sistema inmunológico en un paciente infectado por coronavirus. El sistema inmunológico desencadena una cascada de citoquinas inflamatorias, entre las que se encuentran la interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral alfa, mucha producción de macrófagos, además de que también se inhibe vamos a decir, la acción de los linfocitos T regulatorios, y por ende hay una respuesta muy agresiva, pero no hay una respuesta regulatoria. Entonces, en los dos lados, ¿Podríamos traducir eso que usted acaba de decir? bueno, para que se entienda, las células producen una explosión de sustancias que promueven la inflamación en la sangre y los tejidos. Esa inflamación está generada directamente e indirectamente por esos agentes que se llaman interleuquinas. Dentro de esos que son guerreros, pero que en este caso están actuando en contra del virus, pero terminan actuando en contra de las células del propio cuerpo, se encuentran las que se llaman IL-1, IL-6, IL-8, el factor de necrosis tumoral alfa. También hay otras células encargadas de atacar, que son los macrófagos, son células que están encargadas de destruir otras células, de destruirlas y automáticamente, o de estimular también que se produzca una muerte celular de una célula sana. Entonces, con todo eso que se produce al mismo tiempo, que es lo que se llama tormenta de citoquinas, que lo que ha salido publicado en muchos artículos es que se produce el daño tisular, o sea, el daño de los tejidos afectados, dígase el tejido pulmonar y también el tejido cardíaco, que también se ha demostrado que es muy afectado en estos casos. ¿Qué promueven, qué recomienda el artículo? Ya que se ha visto esta tormenta de citoquinas que se parece mucho a un síndrome en reumatología que se llama síndrome de activación macrofágica, y también hay factores que se encuentran como la caspasa 1 que predomina en enfermedades que se denominan autoinflamatorias, como es la más conocida, la artritis gotosa, la gota que todos conocen, y otras menos frecuentes como es la fiebre mediterránea familiar. Deberían de usarse medicamentos utilizados también en estas enfermedades. ¿Cómo qué? Como medicamentos antagonistas de la interleuquina 1. Y es lógico pensarlo
porque si el antagonista de la interleuquina 6 es efectivo, la otra que predomina también es la interleuquina 1, podría ser efectivo. El medicamento más conocido, antagonista de la interleuquina 1, es un medicamento que se llama anakinra. Aquí en el país no lo tenemos disponible, pero es un medicamento de hecho muy antiguo, es uno de los biológicos más antiguos que hay, mucho antes de los medicamentos que son anti-TNF que nosotros usamos ampliamente. Aparte de eso, está en curso un estudio para ver si la colchicina, que es un medicamento muy barato, muy común, que hay en todos los países, que se usa en los pacientes con artritis gotosa, en los pacientes con fiebre mediterránea familiar, para ver si podría ser efectivo en estos casos. Pero eso todavía está en proceso de tener resultados. La Entonces, administración de todos estos medicamentos es una administración por parte de personal especializado. claro, de personal médico, dígase reumatólogos y médicos que se especializan en enfermedades sistémicas inflamatorias. Hay países que no tienen reumatólogos, como son las Antillas Menores, que los médicos internistas y otros especialistas se encargan de atender a pacientes con enfermedades reumatológicas, pero esa es la excepción. Realmente en la mayoría de los países son los reumatólogos que atienden esas enfermedades. Ya, pero en República Dominicana los reumatólogos están atendiendo casos de administración de medicamentos para personas con el COVID-19 o coronavirus. No, no, nosotros no se nos ha hecho llamado ni para participar en la parte de los protocolos, ni tampoco para atender pacientes por coronavirus, porque de hecho a nivel internacional la primera línea de atención a pacientes con infección por COVID han sido los internistas, los neumólogos, los infectólogos, porque esta es una enfermedad infecciosa. Estos datos que se están disponiendo ahora son datos bastante novedosos porque aprendemos cosas nuevas cada día de la afección por este virus. Hay en los casos de los biológicos, además del tocilizumab, por ejemplo, ¿hay algún otro medicamento que pueda servir para las personas con el virus, que pueda ser incluida en las guías? Sí, el tocilizumab es uno de los diferentes antagonistas de la interleuquina 6 que hay. También se encuentra el sarilumab. El sarilumab no lo tenemos disponible en nuestro país. Yo mencionaba el otro día, pero lo mencioné muy brevemente. Están también los fármacos, que también son medicamentos de alto costo, que son antagonistas de lo que se llama el JAK-STAT. Eso es una parte del sistema inmunológico muy específica que se denominan a estos fármacos que son modificadores de la enfermedad, sintéticos, porque los otros son los biológicos, sintéticos pero dirigidos en contra de las moléculas pequeñas. Entonces, estos fármacos se llaman tofacitinib, que la marca es el Xeljanz, y el otro es el baricitinib, que de hecho todavía no se encuentra incluido en el programa de medicamentos de alto costo, que es el Olumiant. Ambos fármacos están aprobados para usar en la artritis reumatoide y en el caso del tofacitinib también está aprobado para utilizar en la artritis psoriásica. Se están haciendo estudios de este tipo de fármacos porque por el mecanismo de acción que tienen para disminuir indirectamente las interleuquinas proinflamatorias, entonces podrían ser efectivos en la afección por el COVID-19. También en otros estudios se están utilizando fármacos en contra del factor de necrosis tumoral, que son los anti-TNF. Esos son todavía biológicos más antiguos que el tocilizumab, ampliamente utilizados para diferentes enfermedades reumatológicas, como es la Bien, artritis reumatoide, la espondilitis, etcétera. bien, Violeta, vamos a hacer una pausa. Yo tengo el interés de hacerte una pregunta sobre las personas, los pacientes de reumatología. En el caso de la artritis reumatoides, ¿están teniendo acceso a medicamentos que ya recibieron una mención a nivel público y que fueron inmediatamente buscados por las personas en los centros de expendio, en la farmacia?
En un momento volvemos para que me responda esa pregunta. Hacemos una Ok. pausa. Doctora Violeta Rosario, reumatóloga, queremos saber cómo están accediendo las personas con artritis reumatoide y otras afecciones en reumatología a sus medicamentos tradicionales. Bueno, hubo un problema en estos días por el desabastecimiento de la hidroxicloroquina, porque como yo había dicho antes, aquí no tenemos disponible cloroquina en el país. Duró aproximadamente unas 2 semanas el desabastecimiento, de 2 a 3 semanas, donde los pacientes con lupus y otras enfermedades, porque la hidroxicloroquina se usa sobre todo en pacientes con lupus, y no podían encontrar el medicamento. Los reumatólogos tuvimos que empezar a dar directrices a los pacientes directamente de modificar el tratamiento para evitar que se les acabara. Sin embargo, la hidroxicloroquina tiene un efecto curioso. La hidroxicloroquina empieza su efecto antiinflamatorio aproximadamente lo normal, las dosis normales para las enfermedades reumatológicas. Empieza su efecto antiinflamatorio entre las 4 y las 6 semanas y llega a un pico vamos a decir, al pico adecuado de los niveles en sangre a los 3 o 4 meses, de hecho hasta los 6 meses después del inicio de uso. ¿Eso qué significa? Que cuando el paciente la deja de tomar, uno tiene que esperar aproximadamente de 3 a 6 meses para que haya un aclaramiento en sangre, o sea, para que deje de actuar en sangre. O sea que por esa falta de 2 a 3 semanas o por esas disminuciones de dosis de 2 a 3 semanas, los pacientes no se ven afectados. Sí se creó una histeria, los pacientes automáticamente se asustan mucho porque antes ha habido desabastecimiento de hidroxicloroquina y lo que había pasado antes duró durante meses y ahí sí se reactivaron los pacientes. Ahora, justamente en estos días está llegando un cargamento de hidroxicloroquina para reabastecer las farmacias y que los pacientes puedan acceder al tratamiento. En relación al otro, al tocilizumab, ¿qué pasa? Ahora mismo, por el aislamiento, la parte de la cuarentena, las unidades donde se dispensan los medicamentos biológicos no están activas, no están abiertas, son unidades ambulatorias, pero son lugares de alto riesgo de contagio por todo lo que conocemos del coronavirus. Entonces, como no están abiertas, los pacientes obtuvieron su última dosis que les cubre durante un mes, pero si pasamos más de un mes en cuarentena, en toque de queda, en aislamiento, se tiene que buscar una manera de administrar, de entregar el medicamento a los pacientes, porque los pacientes se quedarán sin su tratamiento regular, porque esas Ya, unidades es donde se lo colocan y es donde ya, se lo entregan y están cerradas. ya. Pero los Bueno, me gustaría. pacientes que tienen tratamiento privado, porque eso es alto costo, pero los pacientes que tienen tratamiento privado no están desabastecidos, están Cuando recibiendo hablamos su de alto medicamento. costo, sí, cuando hablamos de alto costo, estamos diciendo el Ministerio de Salud Pública. Exactamente, estamos hablando de salud pública, de el programa de alto costo, pero cuando yo te hablo en el país, sí hay medicamento. En el país hay porque yo tengo pacientes que lo consumen de forma privada, sin el programa de alto costo, y tienen acceso al medicamento. Cuando me explicabas la acción de algunos de estos medicamentos, me decía hace un momento que los órganos afectados por el coronavirus son los pulmones y el corazón. Me gustaría saber, una persona recuperada de coronavirus, ¿queda con afecciones permanentes? Si hay alguna investigación a la que se tenga acceso que necesite atención especializada y cuidado después de haber superado el coronavirus. En eso realmente no hay artículos publicados basándose. Hay tanto furor ahora en la afección y en el paciente convaleciente, bueno, en el paciente que está en cuidados intensivos,
pero no hay publicaciones de esos pacientes recuperados. No ha habido tiempo. Sin embargo, esto lógicamente tenemos que deducirlo de qué grado de afección tuvo el paciente por el COVID-19. En un paciente que estuvo en fase 3, en fase 4, que logre ser recuperado, lo más probable es que quede con problemas crónicos pulmonares y cardíacos. ¿Por qué? Porque por la gran agresividad que hay en el intersticio pulmonar a nivel del alvéolo, se produce algo que se llama fibrosis pulmonar. Y es una fibrosis pulmonar bastante rápida, no es lo que llegamos a ver en el día a día, en nuestra rutina. Es una fibrosis pulmonar como se produce en los pacientes que tienen hemorragias alveolares. Además de que también los pacientes que tienen miocardiopatía, que es la afección del músculo del corazón por el coronavirus, ya está descrito que pueden quedar con una fracción de eyección del 10 al 20%. ¿Eso qué es? La fracción de eyección es la fuerza con la que bombea el ventrículo izquierdo la sangre al resto del cuerpo. Vamos a decir, un paciente con una fracción de eyección normal la suele tener entre 60 y 70%. Hablar de un paciente con una fracción de eyección de un 10 a un 20% es muy bajito. Es una persona que queda con una incapacidad crónica porque eso produce sensación de falta de aire y agotamiento porque el corazón no tiene fuerza para bombear la sangre suficiente a los otros órganos. Ya, lo que ha informado el Ministerio de Salud Pública hasta ahora es que hay 16 personas recuperadas, lo que quiere decir que el número de personas recuperadas sigue siendo muy reducido y que a esas personas habría que ponerle una atención especial entonces por la disminución de su capacidad en los pulmones y de su capacidad también en la parte Claro. de... Bien. Otra Doctora, cosa que yo le había comentado antes de despedirme, que es algo novedoso que está saliendo últimamente, es la buena respuesta que se ha obtenido de los pacientes que le ponen plasma de pacientes que han sido operados del coronavirus. O sea, ¿eso qué significa? El plasma es, vamos a decir, el líquido de la sangre sin los componentes formes de la sangre, o sea, sin los glóbulos rojos, sin los glóbulos blancos, sin las plaquetas, plasma. El plasma de pacientes que se han recuperado de la infección por COVID, o sea, que tienen anticuerpos frente al coronavirus, es como si fuera una vacuna modificada. sí. Cuando se le pone a pacientes en las fases 3 y 4 del COVID-19, se ha visto una buena respuesta. Y esto es algo que se ha hecho anteriormente porque se ha hecho en pacientes, por ejemplo, con el ébola, que también tuvo buena respuesta y que el ébola no tiene tratamiento y que el medicamento que se ha usado también es el remdesivir, que se usa también en el COVID-19. Es algo accionador. Bien, muchas gracias a la doctora Violeta Rosario, reumatóloga. Ella tiene Gracias su por la centro invitación. de atención en Galería 360. Está cerrado en este momento, pero están ofreciendo servicios por la vía telefónica como telemedicina o e-medicina, telesalud, que son Sí, sí, sí. las formas de designar este nuevo procedimiento de ofrecer consulta y atención que por cierto en el día de hoy hemos hecho un editorial sobre la necesidad de que el Ministerio de Salud establezca algún tipo de guía o de norma para la telesalud en República Dominicana. Muchas Sí, sí. gracias, doctora Violeta Rosario, reumatóloga, Gracias por la por invitación. responder nuestras preguntas. Señores, muchas gracias por la compañía y hasta un próximo encuentro.